Buenos días, queridos radio oyentes. Nos encontramos una vez más con nuestra queridísima madre Adela Galindo, mi madre fundadora de las siervas y siervos de los corazones traspasados de Jesús y María. Buenos días, madre, en este año nuevo que seguimos celebrando, porque todo el mes de enero hay que celebrar que es un año nuevo. Amén. Feliz año nuevo a todos los que nos escuchan y nos acompañan cada domingo en este programa, en el corazón de la nueva evangelización. Y también que siempre abramos el corazón, ya que se han cerrado las puertas santas en Roma, se ha clausurado el año jubilar de la esperanza, pero no se cierran las puertas del corazón de Cristo y mucho menos deben cerrarse las nuestras para seguir recibiendo todas las gracias. La gracia de esperanza, la gracia de fe, la gracia del amor y la gracia de la conversión, que son frutos del año jubilar. Casi que nos hizo una oración, madre, pero de todas maneras, por favor, llévenos en oración para dar inicio a este programa que les anticipo. Tomen lápiz, papel, atención, amárrense los cinturones porque esto va a estar espectacular. Es un tema maravilloso, candente. Muchos tal vez no saben, otros tal vez ya sí saben, pero de todas las maneras va a ser un tiempo de mucha gracia. Madre, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el don tan inmenso que nos diste y nos has dado y continuarás dándonos a través de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, que como dijo tanto San Juan Pablo II como el Papa Benedicto XVI, los mensajes de Fátima siguen siendo vigentes y más actuales que nunca. Especialmente queremos darte gracias por lo que sucedió hace 100 años, de lo cual tenemos una profunda y maravillosa responsabilidad de responder. Te pedimos, Señor, nos des las gracias de consagrarnos al Inmaculado Corazón de María y de vivir los 5 primeros sábados de mes, de quien estamos recordando y celebrando su 100 aniversario. Amén. Amén. Bueno, ya madre, en la oración les ha dado un anticipo de lo que va a tratar nuestro programa en este día. Creo que tenemos que ponernos en un contexto histórico primero para que podamos entender el por qué esto sucede, porque esta nueva invitación de nuestro Señor Jesucristo en relación a su Santísima Madre se nos hace. Ahora, vamos a primero empezar en algo. El mensaje de Fátima es un mensaje que se dio en 1917, pero no comienza en el 17, sino en el 16, con la presencia del ángel de Portugal, que dicho sea de paso, hermanos, es importantísimo. Volvamos a nuestra devoción a los ángeles custodios, pero no solamente al ángel custodio que nos dice en Éxodo 23 que nuestro Señor nos da a cada uno de nosotros para que camine con nosotros, vaya delante de nosotros, pero nos da una condición: escúchenlo y obedézcanlo. Dios mío, ¿cuántos de nosotros de verdad escuchamos a nuestro ángel guardián y cuántos le obedecemos? Rápidamente, madre, vamos a entrar en el tema, pero esto del ángel es importante. Nosotros, los seres humanos, no vivimos la vida angelical. La vida angelical es otra dimensión. Ellos están constantemente presentes y el Señor lo dice en Éxodo 23. Nos ha dado a cada persona desde el momento en que nacemos, desde el momento, yo diría, de nuestra concepción, porque seguramente que ya en el vientre de nuestras madres, ese ángel custodio nos está cuidando en nuestro crecimiento, nos está cuidando incluso en estos tiempos, desafortunadamente, nos cuida de nuestros propios padres, de los doctores y de todos los profesionales que tengan que ver con el embarazo de cada mujer. Pero bien, a lo que quiero llegar, el Señor quiere que sepamos que ellos están, que son verdaderos, que verdaderamente, perdón la redundancia, verdaderamente existen, pero que también, como todo lo de Dios, porque hermanos, Dios nuestro Señor es un Padre que nos ama, y un Padre que nos ama no solamente nos regala dones, sino que nos da instrucciones de cómo vivir los dones que Él nos da. Y en el caso de los ángeles nos dice: atiendan a su voz y obedézcanlo.
porque el trabajo, la misión de nuestros ángeles es llevarnos al cielo. Pues bien, están los ángeles que Dios nos da personalmente, pero también hay ángeles de países, de ciudades, de instituciones, De obras del Señor. de obras del Señor. En fin, hay miriadas y miriadas y miriadas de ángeles. Y no se crean que están desocupados, porque si nosotros, que somos seres humanos, vivimos ocupados, ustedes imagínense cómo estarán estos seres espirituales perfectamente en comunión con Dios, que no se equivocan porque no hay retroceso. Un ángel nunca se equivoca porque tiene un conocimiento infuso, pleno, total. Un día tendremos que hacer un programa sobre los ángeles. Y pues entonces la aparición de Fátima empieza en 1916 con el ángel de Portugal, cuando se le aparece a los niños, que luego da el paso para la misión de la Santísima Virgen con los niños. Y ahora, madre, ya me callo y usted vamos. Hablando de los ángeles, precisamente estamos a 110 años de las apariciones del ángel de Portugal a los niños, a las 3 apariciones que fueron en 1916 y estamos en 2026. Así estamos a 110 años de que el ángel de Portugal se le apareciera 3 veces, en un año a los niños de Fátima. Hablando de preparar el camino y de ir delante de nosotros, el ángel de Portugal fue delante de los 3 pastorcitos con instrucciones directas, con oraciones específicas, con peticiones específicas para preparar a los niños de Fátima a la aparición de la Santísima Virgen. Recordemos que hay varias apariciones que ya están aprobadas por la Santa Madre Iglesia, en cuya aparición siempre y antes apareció un ángel, como tenemos la de Rudovac, que fue el ángel guardián quien llevó a Santa Catalina de Boré caminando hacia la capilla para encontrarse con la Santísima Virgen. Entonces, como decía al principio, tanto San Juan Pablo II como Benedicto XVI, ambos en Fátima dijeron que el mensaje, incluso dijeron muy claro, el mensaje profético de Fátima, no solamente el mensaje en su totalidad, sino el aspecto profético, que quiere decir ese aspecto que nos habla de cosas que tal vez nosotros no vemos, pero que Dios ve y nos pide por ello algo. Y eso pasó en Fátima. Hubieron muchas peticiones de Jesús y de la Santísima Virgen, y todos con un propósito: la salvación de las almas, la convención de los pecadores y también la protección del mundo entero de guerras o de persecuciones. Madre, y sinceramente me parece que a pesar de que han habido muchas guerras desde la aparición de Fátima, que fue en 1917, hasta ahora, de hecho, estábamos en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Estábamos de la aparición, sí. Exactamente. Luego vino la Segunda Guerra Mundial. Pero la Virgen dice en sus mensajes de que vendrá una guerra peor, que no necesariamente fue la segunda. Sí fue la segunda, ¿verdad? Sí fue la segunda, que incluso ella dice durante el papado da el nombre del Papa, el Papa Pío XI creo que es, Pío XII. Durante Pío XII vendrá una guerra peor, y sí fue la Segunda Guerra Mundial, y desafortunadamente sucede porque ella misma lo anuncia: si no hacen lo que les digo, vendrá una guerra peor. Y habla de Rusia. Habla de Rusia, ahí vamos a tocar todo esto, porque lo que vamos a hablar, el tema central, tenemos que retroceder un poquito a 1917 para colocar lo que vamos a hablar. Entonces anticipo que este programa no se va a acabar aquí. Yo creo que vamos a empezar. Espero que sí. Espero que sí. ¿De qué se trata este programa? De un tema importantísimo, muchas veces olvidado o muchas veces no dado la importancia necesaria. Que creo que es importante que se la demos, puesto que fue una petición directa de la Virgen que el niño Jesús confirma e incluso insiste por ella. Estamos en el 100 aniversario, que se cumplió el 10 de diciembre de 1925, o sea, hace un mes. O sea, estamos dentro del marco del 100 aniversario ¿de qué? De la aparición de la Santísima Virgen de Fátima y del Niño Jesús, de los dos, del Niño Jesús en Pontevedra, España. ¿Por qué Pontevedra, España? A Sor Lucía, que era una recién postulante
que acababa de entrar a la Orden de las Hermanas Doroteas en España. Y en su celda tiene esta aparición de la Santísima Virgen de Fátima con el niño. Van a ver la importancia de lo que sucede en esta aparición. Sin embargo, esta aparición de Pontevedra, que hoy este convento que era de las Doroteas, ya no les pertenece a la Dorotea, fue comprado por la Armada Azul, el Blue Army, junto con La diócesis. la arquidiócesis de Santiago de Compostela, que es, digamos, la arquidiócesis donde se encuentra Pontevedra. Cuando nosotros fuimos, muchísimos años en peregrinación ahí, todavía le pertenecía a la Dorotea. Y me recuerdo que la última vez que fuimos en peregrinación, fuimos con todo nuestro grupo, creo que llevábamos 110 peregrinos y cuando llegamos no pudimos entrar porque estaban en reconstrucción. Esta fue sí, en los últimos años, pero por alrededor de 15 veces sí pudimos entrar y entrar a la celda de Sor Lucía y tener el privilegio de estar en el mismo lugar donde se apareció la Virgen y el Niño Jesús y que le hicieron un tipo de capillita y ahí podíamos explicar lo que había sucedido allá. Ahora este lugar maravilloso fue convertido en un santuario que incluso fue nombrado Santuario Pontificio, Qué increíble. siendo lugar de continuación de las apariciones de Fátima. Y aquí viene la clave, es una continuación. ¿Por qué? Porque aquí vamos a entrar en una de las apariciones de Fátima el 13 de julio de 1917, que es digamos, una de las más fuertes. Ahí es la del infierno, ¿verdad? Es la del infierno. Pero vamos a ver todo lo que ahí sucede. Esta aparición es como una condensación de todo lo que pasa desde mayo hasta octubre. Y el 13 de julio de 1917, la Virgen Santísima se aparece para dos cosas. Primero, enseñarle a los niños a hacer sacrificios por los pecadores. Y la Virgen siempre en Fátima, recordemos, habla de los pecadores con un adjetivo, los pobres pecadores. Y esto es importante recordar porque estamos hablando de cómo la Santísima Virgen, nuestra Madre, ve a los que están lejos de su Hijo, a los que están en pecado mortal, a los que han escogido consciente o tal vez no tan conscientemente porque no entienden o porque no conocen o conociendo aún así rechazan directamente a su Hijo, están en pecado. La Virgen no los ve con mirada que no sea de dolor y misericordia. Lo ve con un dolor tan profundo que le llama los pobres pecadores. Y siempre se refiere así en las apariciones de Fátima, y no solamente en Fátima, también en Lourdes. Le dice a Bernardita, oración y sacrificio, haz penitencia por los pobres pecadores. Madre, creo que cabe destacar algo muy importante que me parece que todos los que nos escuchan en este programa de radio debemos de pedirle a Dios nuestro Señor que nos dé un corazón compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en piedad, solo como es Dios, porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tenemos la capacidad de adquirir, trabajar, crecer y hacer vida las cualidades o los atributos de nuestro Señor, lógicamente que al nivel humano, ¿verdad? Porque Dios es Dios y Él los tiene en su plenitud. Pero qué triste es, Madre, cuando nosotros los seres humanos no tenemos esa actitud de benevolencia, de no lástima, pero de compasión ante nuestros hermanos que sufren por el pecado. Y muchas veces, pues, la raíz de todo pecado es una gran herida interior que crece con las personas y le lleva a vivir una vida totalmente desordenada y alejada de Dios. Por el otro lado, tenemos la familia, familias que no son practicantes, familias que no les enseñan a los niños a creer en el Señor y que no les forman sus conciencias. El producto es una sociedad detrimente, una sociedad
donde las personas viven naturalmente en el pecado cuando naturalmente deberíamos de vivir en la gracia y en la santidad porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, esa actitud que habla la Virgen y habla nuestro Señor también, los pobres pecadores, deberíamos de nosotros tenerla también en nuestros corazones, ver a nuestros hermanos como pobres pecadores. Yo, Citerana, soy una pobre pecadora, tal vez no una pecadora de unos pecados escandalosos, mortales, pero lo mío, mi propia falta, yo tengo que verla desde ahí, pero nada, yo quisiera. Pero es que precisamente porque la Virgen habla así es la frase que viene ahora. O sea, lo primero que en esta aparición la Virgen hace es enseñarnos en una sola frase 3 disposiciones importantísimas del corazón. Porque la Virgen en esta aparición del 13 de julio de 1917 dice que cada vez que hagamos un sacrificio, acuérdense que en las previas apariciones ya la Virgen ha pedido los sacrificios y la penitencia por los pobres pecadores, por la conversión de los pobres pecadores. Entonces, en esta del 13 de julio, la Virgen dice, y cuando hagáis sacrificios por los pobres pecadores, decid lo siguiente: oh Jesús, es por tu amor. O sea, el sacrificio la Virgen le está dando aquí un sentido. Es por tu amor, por la conversión de los pobres pecadores y en reparación por las ofensas contra el Inmaculado Corazón de María. O sea, en esta oración que se nos invita a ofrecer cada vez que vamos a hacer una penitencia, un sacrificio, ofrecemos una dificultad, vemos que hay tres motivos o 3 sentidos que le podemos dar a ese ofrecimiento. Primero, por amor a Jesús. Segundo, ofrecido por la conversión de los pobres pecadores. Y tercero, atención, en reparación por las ofensas contra el Inmaculado Corazón de María. Así empieza esta aparición, la Virgen dándole sentido a lo que le ha pedido antes, que son el sacrificio y la oración por los pobres pecadores. Pero nos narra Sor Lucía que mientras la Virgen está diciendo esto, ella abrió sus manos, como lo había hecho en apariciones anteriores. Abrió sus manos y salieron de sus manos unos rayos de luz, que nos recuerda también a la aparición de la medalla milagrosa. Y estos rayos de luz parecieron, dice Lucía, penetrar la tierra y cuando se abrió la tierra, se hizo como un hueco en la tierra, vieron un mar de fuego. Y aquí es donde empieza la aparición del infierno, que fue uno de los momentos más duros para los 3 pastorcitos de Fátima, porque vieron en este fuego sumergido a los demonios, pero también cómo caían muchísimas personas en este fuego y toda la transformación que tienen de la apariencia humana en apariencia de animales. Es una explicación muy fuerte la que los niños ven. Madre, la edad de los niños, por favor, que es importantísimo. Lucía tenía 10, tenía 9 Francisco y tenía 7 Jacinta. Estamos hablando niños en edad de catequesis. Y además de un pueblo que se llama Aljustrel, a 3 kilómetros de Fátima, en el 1917, donde no existía ni siquiera la luz eléctrica. Exactamente. Así es que la Virgen les permite ver el infierno en detalle, quien lea las apariciones de Fátima puede ver el detalle de lo que ven, cómo se transforman las personas humanas. En realidad fue una visión terrible, la del infierno, de tal grado que los niños pegaban gritos. Y dice Lucía, ¿cómo habrán sido los gritos que el pueblo entero los escuchó? Fue aterradora, dice Lucía, y repugnante ver lo que pasaba. Quedamos horrorizados y pidiendo auxilio. Miramos hacia Nuestra Señora, como pidiendo misericordia a Nuestra Señora, que nos dijo con bondad, atención, con bondad materna y tristeza. Estas fueron 2 expresiones en la mirada y en el rostro de la Virgen, bondad materna y tristeza. Habéis visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Mother, creo que es importante que hagamos un paréntesis, no paréntesis, sino una aclaración
importantísima. San Pablo nos dice que nuestro Señor Jesucristo desea que todos los hombres se salven y que lleguen a la vida eterna. No estoy paraphrasing, ¿verdad? No estoy diciéndolo exactamente, pero la vida eterna. alcancemos la vida eterna. Ahora bien, Cristo quiere que todos los hombres se salven, razón por la cual viene como hombre, verdadero Dios, verdadero hombre, vive en nuestra vida, es parte de nuestra vida, menos en el pecado, y sufre su pasión, muerte y resurrección para salvarnos. O sea, es el deseo de Dios que todos los hombres se salven. Ahora bien, los niños de Fátima tienen la visión de muchas almas cayendo al infierno. E incluso en la aparición anterior, la Virgen ha dicho que precisamente para evitar que vayan al infierno, les pide oración y sacrificio. Y en la de agosto le dice, muchos van al infierno porque no tiene quien ore por ellos. Y al mismo tiempo nuestro Señor en la Escritura dice, trabajen con temor y temblor por su salvación. Ese es San Pablo que nos llama a aquello, que no pensemos, ay, estamos cerca de Dios, vamos a misa los domingos, somos católicos, hemos recibido los sacramentos. No, la salvación es algo muy serio. Es llegar a ser como Cristo, a la altura de Cristo, transformarnos en otros Cristo hasta que lleguemos a decir, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Pero al mismo tiempo no es imposible, ¿verdad? No, claro que no. Sí, para Dios nada es imposible, solos no podemos, pero con su gracia todo lo podemos. Pero tenemos que tener el deseo, la disposición y la acción para hacerlo. Y la ascética necesaria en la vida para poner a muerte aquello que me separa de Dios. En otras palabras, no podemos vivir como nosotros queremos vivir, tenemos que vivir de acuerdo a como Dios quiere que vivamos. Pues la Virgen, cuando le preguntan esto los niños y ven su cara, su rostro materno de bondad y tristeza, dice haber visto el infierno donde van los pobres pecadores y vieron muchas almas caer. La Virgen aquí hace una clarificación muy importante para lo que vamos a tocar también. Dice, para salvarlos, lo que estamos hablando, Dios quiere salvar. Incluso dentro de toda la economía de la salvación, que ya viene desde la encarnación, empieza toda la obra redentora y salvadora de Cristo en la plenitud de los tiempos, que llega a su culmen en el ofrecimiento de la cruz, pero que tiene que irse manifestando a través de la historia para salvar a estos pobres pecadores. El Señor quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón. Esto es importante, porque en la economía de la salvación, el Señor incluye muchísimas cosas. El Señor incluye, primero y ante todo, los sacramentos, que son los canales oficiales de la salvación. Pero también el Señor incluye otras ayudas y otros instrumentos. Las apariciones marianas, por ejemplo, son parte de toda esa economía que el Señor tiene en la historia que se va desarrollando, en la historia de salvación, porque ¿a qué manda su madre si no es a recordarnos el Evangelio, a llevarnos de nuevo a Cristo? Nada nuevo. Nada nuevo, pero sí en momentos en que el mundo y la humanidad necesita regresar a Cristo porque se ha alejado de Cristo. Y nos habla de una forma renovada, aplicada a la historia. Aplica el Evangelio al momento histórico e incluso recuerda los aspectos del Evangelio que tal vez han sido más olvidados en ese momento. Entonces, incluso devociones o sacramentales son todos instrumentos para ayudarnos a nosotros a llegar a la salvación. Aquí el Señor, la Virgen dice, para salvar a los pobres pecadores, Dios quiere establecer, no yo. Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. O sea que aquí estamos hablando que en el siglo XX era crucial el establecimiento de la devoción al Inmaculado Corazón. No empezó en el siglo XX. La devoción al Inmaculado Corazón empieza desde el momento del sí de la Santísima Virgen en la Anunciación. Y en las Sagradas Escrituras, madre, todo lo guardaba en su corazón, que fue el primer hogar de la palabra hecha carne, no solamente su vientre. Si lo hacen, dijo la Virgen, si hacen lo que yo
os digo. Aquí está una madre hablando a hijos, que le está dando instrucciones. ¿Para qué? Para evitar el infierno. El infierno eternamente. Sí. Pero también la Virgen vino, y aquí ya empezamos a ver dimensiones nuevas de las apariciones marianas. Ya desde Rodobach, en esta era mariana, como le llamó Pío XII, ya la Virgen está interviniendo también en los asuntos del mundo, en los asuntos que afectan la vida temporal de los hombres también. Madre, es lógico porque es nuestra madre. Madre de toda la persona humana. Entonces dice, si hacen lo que yo os digo, muchas almas se salvarán. Escuchemos las palabras porque tienen una responsabilidad muy grande. Si obedecemos a lo que nuestra madre nos dice, pasa a nivel natural. Si tú obedeces a tu mamá que te dice que no te cruces la calle, Sin fijarte primero. sin fijarte primero, o si eres muy pequeño, no te la cruces sin la mano de un adulto, vemos que hay consecuencias serias a obedecer a nuestra madre. Y las instrucciones de nuestra madre, pues ella dice, si hacen lo que yo digo, muchas almas se van a salvar. Démonos cuenta de lo que está en juego. O sea, tanto nuestras propias almas como las almas de otros se van a salvar y habrá paz. Habrá paz. Esto es importante, hermanos, porque se habla tanto de paz y es necesario que se hable de paz. Se ha hablado de paz como nunca en este último siglo. Se habla de paz en estos momentos, pero muy poco se habla de que para adquirir la paz necesitamos obedecer lo que el Señor a través de su madre ha venido a decirnos. Esa parte no se habla. Se habla de paz a nivel netamente humano, a nivel Intelectual, de cómo los seres, personas a van a nivel verlo. que todo eso sí es importante y tiene su lugar, porque somos personas humanas y vivimos aquí en la tierra y tienen que haber realidades humanas que cooperen con la obra de paz que Dios quiere darnos, porque quien es la paz es Dios. Y de ahí, Madre, nuestra oración por nuestros gobernantes, para que el Espíritu Santo los ilumine, para que a la luz de Dios tomen decisiones. Exacto, yo te voy a decir una cosa, creo que se pierde muchísimo tiempo a nivel mundial. Se pierde muchísimo tiempo oyendo hasta las falsas noticias o las verdaderas noticias, porque en este momento no es fácil distinguir una de las otras. Con la inteligencia artificial no tienen. Sí, y hay unas capacidades ahora de imitar incluso las voces y los labios para hacerte creer que alguien está diciendo algo. Hay que tener mucho cuidado con esto. Pero yo creo que se pierde mucho tiempo hablando sobre lo que debería hacer cada gobernante de cada país o lo que no deberían hacer, lo que se debería hacer para alcanzar la paz, y muy poco se toma tiempo para hablar las condiciones que el cielo, que Dios nos ha dado para adquirir la paz. Porque la paz solo puede venir del príncipe de la paz, que es Cristo, y de la reina de la paz, que es la Santísima Virgen. Pues ella dice, si hacen lo que yo les digo, se salvarán muchas almas y habrá paz. Tan sencillo como ese. Habrá paz. Entonces, hermanos, dice ella, la guerra cesará. ¿De qué guerra está hablando? De la Primera Guerra Mundial, que estaban dando mientras las apariciones y que todos les estaban pidiendo a la Virgen y le decían a los niños que le pidiera a la Virgen que cesaran para que regresaran sus hijos o sus esposas, regresaran de la guerra. Pues la guerra cesará, pero si los hombres, esto es importante, o sea, yo voy a concederle el fin de la Primera Guerra Mundial por todos los rosarios y todas las oraciones y sacrificios que se estaban ofreciendo durante las apariciones. Pero la Virgen dice, pero si los hombres no dejan de ofender a Dios, hay que oír las palabras y entenderlas. La ofensa a Dios tiene consecuencias en la vida humana. Sí, Señor. Rechazar a Dios, quitar a Dios del horizonte de nuestra vida, del horizonte de la vida de las sociedades y las naciones, tiene consecuencias reales. Vivimos en la miseria si hacemos eso. Vivimos en miseria, vivimos en guerra, vivimos en violencia, en hostilidad. La dignidad de la persona humana deja de tener valor, por lo tanto vemos las crueldades que hemos visto en este último siglo. ¿Por qué? Porque es el siglo que ha puesto a Dios a un lado. La destrucción del humano contra el humano.
eso Que no solamente es Pablo II que no es a nivel, claramente dijo, cuando una sociedad rechaza a Dios, cuando un mundo rechaza a Dios, se va contra el hombre. ¿Por qué? Porque el único que nos enseña el valor de la persona humana es Dios mismo. ¿cuánta catequesis necesitamos en los hogares? Dios mío. Porque es en los hogares donde se enseña. Es el primer lugar que está supuesto. En la iglesia doméstica. Exactamente. Y por la razón y el motivo y la visión que Dios le ha dado y la misión, es el lugar donde se enseña al niño desde que nace su propia dignidad y a respetar la dignidad de los demás. El amor hacia de un hermano a otro hermano, el amor de un hijo al padre, Hermano, el amor de un niño al abuelo, del padre a su padre. O sea, la cultura del amor se da sí. en la familia. sí, La cultura del respeto se da en la familia. sí, señor. Se debe dar en la familia. La cultura del cuidado del otro, de sentirme custodio de los demás. Era lo que Caín no se sintió de Abel. Sí, ¿Verdad? ¿Que acaso yo soy el custodio de mi hermano? sí, señor. Sí, somos custodios de nuestros hermanos, que empieza en la familia, pero no termina ahí. Somos custodios de los vecinos, somos Es que custodios. nos entrenamos en la familia para luego hacerlo en el trabajo, en el colegio, en la universidad. Y también en los que viven en otro continente, Claro. que están siendo perseguidos y que están siendo asesinados. O usted Son misma, mis hermanos. usted misma que nos ha enseñado cómo están en África los niños y los grandes tomando agua con lodo. Y Porque no bajando tienen peso. montañas para coger en un pozo, perdón. como no tienen pozo, bajan montañas para coger en un pedazo de plástico agua que es la que van a tomar, que es agua con lodo. Hermanos, son nuestros hermanos los que están tomando agua con lodo. Entonces, cuando tú vas a desperdiciar una botella de agua, te tomas 3 traguitos y botas. Cuando vas a lavar los platos, que dejas correr el grifo. Pensemos en esos hermanos de los cuales yo soy custodio y que están tomando agua con lodo. Por lo tanto, la Virgen dice, si no dejan de ofender a Dios, vendrá otra guerra más terrible, que va a comenzar, y aquí voy a clarificar porque había dicho Pío XII, no, es Pío XI, comenzará durante el pontificado de Pío XI, lo cual fue muy exacta la Virgen en dar quién y tiempo. Y incluso dijo, y esto me encanta porque la Virgen nos avisa, dice, van a saber que viene cuando en una noche que será iluminada por una luz extraña y desconocida, sabrán que se acerca la guerra. Le da a Lucía una señal para que ella pueda no solamente prepararse ella, preparar al mundo. Y esto sucedió el 28 de enero de 1938. Sabrán que esta es la señal que les daré, que les indicará que que el Señor está a punto de castigar al mundo con la guerra y el hambre y con la persecución de la Iglesia y del Papa. Todo esto está en la aparición del 13 de julio. Pero aquí viene algo a lo que vamos a llegar y es la importancia de este programa. Le dice la Virgen, para prevenir esto, para prevenir esto. ¿Qué es lo que quiere prevenir? La guerra. La guerra, el hambre. Una guerra peor. Una guerra peor, el hambre, la persecución a la Iglesia y la persecución al Papa. La Virgen quiere prevenirla. O sea, por la ofensa a Dios, o sea, por el pecado tan grande, las blasfemias y ofensas a Dios, estas son las consecuencias. Pero no es porque Dios castiga, es que cuando nos alejamos de Dios perdemos todo el equilibrio, perdemos toda la capacidad de discernimiento, de ver lo que es verdadero, falso, correcto, lo que es moral, inmoral, la ética, todo lo perdemos. Madre, es que nosotros mismos nos castigamos al tomar una mentalidad que no es la de Dios. Claro, hay consecuencias en nuestras acciones. Entonces la Virgen dice, para prevenir esto, quiere prevenirlo, atención, quiere prevenirlo. Porque una madre no quiere que sufran sus hijos, quiere prevenirlo, pero al mismo tiempo no puede prevenirnos sin nuestra cooperación, que es la conversión. Entonces, y nos deja la libertad para aceptarlo o no. Siempre habrá la libertad. Aquí está el juego entre la voluntad de Dios y la libertad del hombre. Vendré, está hablando en futuro, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y atención, la comunión reparadora de los primeros sábados. Esto lo avisa el 13 de julio del 17. Vendré, no lo está pidiendo en julio, porque
¿Cuándo iba a ser la guerra? Si no cambiábamos, nos dio tiempo de conversión. Estamos en 1917 y la señal en el cielo apareció en 1938. Siempre. La Virgen está dando tiempo de conversión, de cambio. Voy a venir, voy a regresar, le está diciendo a Lucía, a pedir dos cosas importantes. Ahora atención, dos cosas importantes de las cuales dependía que no hubiera la guerra y por lo tanto depende que el mundo cambie. Punto. La consagración de Rusia al Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si mis deseos se cumplen, dice la Virgen, Rusia se convertirá. Habrá paz, pero si no, Rusia repartirá sus errores alrededor del mundo. ¿Cuáles son los errores de Rusia? ¿Es solamente un sistema totalitario llamado comunismo? Sí, es uno. Pero el peor error es el ateísmo. Una cultura totalmente cultura ajena a Dios. Ajena a Dios. Entonces, vendrán, dijo la Virgen, nuevas guerras y persecuciones a la iglesia y lo hemos visto en toda la historia. Desde 1917 hasta hoy hemos visto el comunismo en muchos países haciendo y deshaciendo las torturas, las grandes masivos exilios que han habido, las desuniones de familia, los paredones, todo, ¿verdad? El siglo XX ha sido lleno de guerras y persecuciones a la iglesia. Y dentro de la Y dentro de la iglesia, dentro y afuera de la iglesia. Y podemos empezar a pensar en países, ¿verdad? México, España, Polonia. O sea, este mundo hasta ahora estamos viendo también la situación que ha vivido Venezuela, ¿Y ¿verdad? qué tal África? África que los cristianos están siendo perseguidos, Y ejecutados y martirizados. Entonces, dice la Virgen, los buenos serán martirizados, los buenos. Y el Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones serán aniquiladas. Pero al final mi Inmaculado Corazón triunfará. Aquí da su promesa, la famosa promesa del triunfo de su Inmaculado Corazón, que no hemos visto su plenitud. Vemos pequeños triunfos constantemente, pero la plenitud de ese triunfo universal del Inmaculado Corazón no lo hemos visto. Madre, aquí me permite dar un comentario y es que hay unos triunfos personales y grupales y creo que tienen que ver con la consagración mariana. Claro, es la consagración al Inmaculado Corazón y también los primeros sábados reparadores. Exacto. Pero la consagración tiene un poder grandísimo, como lo explicamos siempre en nuestros retiros. No solamente para adquirir la conversión personal, no solamente para nuestra santidad personal, pero también para reclamarnos y reclamar el mundo de regreso a Dios. Cada vez que nos consagramos, estamos separando eso para Dios, lo estamos haciendo sagrado, consagrado. Por lo tanto, la consagración al Inmaculado Corazón tiene un poder de liberación del mundo grandísimo. Creo que en una frase muy pequeña es tomar nuestra vida, nuestras potencias, entregárselas a la Santísima Virgen para que ella, como Reina y Señora nuestra, sea nuestra guía y nosotros, obedientes a ella, cumplir la voluntad de Dios. Exactamente. A Jesús por María, como decía San Luis María de Montfort. Ahí también ella sigue diciendo, después de que nos da esa gran promesa así como luminosísima, al final de todo esto mi Inmaculado Corazón triunfará. Y no nos podemos olvidar que esa parte no es condicional. Ella dijo, si me obedecen, no van a pasar estas cosas. Si no obedecen, van a pasar cosas muy terribles. Pero al final de todo, mi corazón inmaculado va a triunfar. Esa parte no depende de nada. Esa parte es una promesa materna de la Virgen. El Santo Padre me consagrará a Rusia y que se convertirá y el mundo disfrutará de un periodo de paz. Después, recordad, no debéis decirle esto a nadie. O sea, lo que habían visto no se dijo por mucho tiempo. ¿Ok? Y
Cuando recé ese rosario, aquí la Virgen dice, enseñó 2 oraciones. La primera, cuando hagan los sacrificios, ¿verdad? Pero dice, cuando recé el rosario, que ahora es lo que nosotros hacemos en cada década, al final de cada década. Oh Jesús mío. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. ¿Por qué les habla ahora esta oración? Porque ya vieron el infierno. Líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, porque el horror de los niños fue ver tantas almas caer al infierno. Tanto es así que Jacinta se ofrece su vida a la Virgen para hacer, ella dijo, la tapa que cerrara el hueco que va al infierno y así ningún hermano fuera al infierno. Y de ahí empieza entonces ella a hacer estos sacrificios como es en el tiempo de verano, que hace un calor tremendo, tomar agua con jabón de los que lavaban la ropa. Eh, eh, Sacrificios que ni nosotros los adultos podríamos pensar. Y termina especialmente en los más necesitados de tu infinita misericordia. ¿Quiénes son ellos? Los pobres pecadores, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ir a lo que es el tema principal. Por lo menos vamos a empezar. La Virgen le dice, vendré. Vendré a pedir 2 cosas importantísimas. La consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y segundo, la comunión reparadora de los 5 primeros sábados. Vendré. O sea, esta petición, la Virgen la anuncia, pero no la hace durante 1917. Entonces, ¿cuándo la hace la Virgen? ¿Cuándo la hace? Precisamente en lo que estamos celebrando, el 100 aniversario. 1925. La hace el 10 de diciembre de 1925 en el convento de las hermanas Dorotea a Sor Lucía, que era postulante dentro de su celda. Y es una aparición bellísima que ha transformado este lugar, que ahora ya es un santuario pontificio, lo ha convertido en un centro de espiritualidad, le llaman ellos, de conocer y amar al corazón inmaculado de María. Entonces, ¿qué sucede? Sor Lucía quería hacerse religiosa y entró a las Doroteas en octubre de 1925, o sea, solo 2 meses después de ser postulante. Y era postulante cuando se le aparece. Postulante y tenía 18 años, Sor Lucía. O sea, que Sor Lucía entra a la vida religiosa en España. O sea, esta aparición no es en Portugal. Madre, aquí creo que es importantísimo recordar que Santa Jacinta y San Francisco mueren muy niños, pero a Lucía la Virgen le dice algo, le dice a ti, tú quedarás en la tierra, tú quedarás para promover la devoción al Inmaculado. Exacto. Y aquí fue un momento muy duro, fue en la segunda aparición de 1917, cuando Jacinta y Francisco reciben el cáliz y Lucía reciben la hostia. Es con el ángel. Con el ángel. Pero cuando la Virgen les habla en la segunda aparición, interesante que ellos 2 recibieron cáliz, que siempre el cáliz es signo de sacrificio y ofrecimiento. Y la hostia es el cuerpo, como significándolo, entiendo yo, te quedarás sosteniendo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? Sin embargo, en la segunda aparición, la Virgen sí le dice que Jacinta y Francisco se van a ir pronto al cielo. Y Lucía se pone muy triste, lógicamente, porque no solamente se mueren los primos, se mueren sus compañeros de esta experiencia de ser vidente, pero ella queda sola en la tierra. ¿Y qué pasa? Que la Virgen le dice, ¿tú estás triste? Y ahí fue la bella palabra que le dice la Virgen a Lucía y nos lo dice a todos nosotros. No estés triste, no temas. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino seguro que te llevará a Dios. Esta frase es bellísima y la Virgen se la da a Sor Lucía porque la vio triste ante la noticia de que Jacinta y Francisco partirían, los cuales partieron. Uno un año después y el otro 2 años, 18 y el 19, por esta pandemia que había en toda Europa. Madre, yo creo que es importante
queramos notarle a nuestros radioescuchas, porque yo creo que no vamos a poder entrar en el tema que queríamos tomar, y creo que nos quedan solamente 5 minutos del programa. Escudriñemos un poquito de las acciones de los niños en cuanto a la respuesta que le dan a Dios cuando les invita a hacer sacrificios por los pobres pecadores. Usted acaba de decir de que Santa Jacinta como San Francisco mueren jóvenes y son muertes muy dolorosas. Sí. ¿Por qué no hablamos un poquito? Porque es importante que nosotros los grandes, la gente mayor, que tenemos tanto miedo, que es lógico porque es humano, ¿verdad? Tener temor al sufrimiento, a la enfermedad, a las vicisitudes, a los dolores humanos, dolores morales, dolores físicos. Pero estos niños de 7 y 9 años, ¿con qué endereza reciben lo que Dios les manda? Y lo hacen por usted y por mí. Y la Virgen se los preguntó. Y por todos los que nos escuchan. Sí. ¿Estáis dispuestos a aceptar cualquier sufrimiento que Dios les permita para la conversión de los pobres pecadores? Y ellos, los tres contestan que sí, porque cada uno iba a ofrecer su vida en diferente manera. Pero Jacinta y Francisco la ofrecen físicamente con una enfermedad terrible que los hizo sufrir terriblemente. La que más sufre fue Jacinta. Cuéntanos un poquito de Jacinta, madre. Francisco, los dos se enferman de la misma enfermedad. Y Francisco muere en su casa. Muere en su casita de Aljustrel, que hemos ido, y está su cama donde él murió, ¿verdad? Una cosa muy linda de Francisco es que él ya oyó de que va a morir pronto. Entonces él hace una decisión, porque cada uno tuvo una impresión, algo que les tocó como un llamado personal. Para Francisco, el ver que la Virgen dijera que su hijo era ofendido. Dejen de ofender a mi hijo, que están ofendidos. Esa frase de la Virgen, que fue en la primera aparición, a él le tocó tanto, que entonces él quiere consolar el corazón de Jesús. Y va entonces a la parroquia. Entonces su meta es que Jesús no sea ofendido y consolar el corazón ofendido de Jesús. A Jacinta le toca el ver a los tantas almas que caen al infierno, que dice, voy a ofrecer mi vida y todos mis sufrimientos para evitar que pecadores vayan al infierno, o sea, lograr la conversión de los pecadores. Y yo quiero ser la tapa, así se pasa. ¿Qué pasa con Francisco? Sabe que le queda poco tiempo y a él le ha impresionado el dolor y sabe que el único tiempo que tiene para consolar a Jesús es aquí en la tierra, porque en el cielo ya no, ya en el cielo ya va la felicidad. Entonces el único lugar para ofrecer sacrificio es aquí en la tierra. ¿Qué hace él? Dice a sus padres que no va a ir ya a la escuela y se va a dedicar a estar ante el sagrario de la parroquia, del Sagrado Corazón, como se llamaba la parroquia. En la parroquia del pueblo se dedica a estar horas de horas frente al tabernáculo consolando a Jesús. Tabernáculo que es el mismo que está hoy. Y además no era exposición eucarística, sino que nuestro Señor estaba dentro de la casita, dentro del tabernáculo. Es la casita y ese tabernáculo que todavía está ahí, y incluso ahora tienen unas estatuas hermosísimas de los niños, pero él pasaba horas porque no quería que Jesús estuviera solo. Quería que Jesús supiera que él estaba consolándolo y pasaba en reparación y consuelo al corazón de Jesús. Madre, aquí vemos la conversión de Francisco, porque cuando la Virgen se aparece, rezaban el rosario y él era un perezoso. Y decía, Ave María, Ave María, Ajá. Ave María. Y la Virgen, por eso al principio él no ve a la Virgen, solo la oye. Y él estaba tristísimo y dice, pero ¿por qué no la veo? Y la Virgen le contesta a través de la Neidemre, cuando reces bien el rosario me verás. Claro, entonces así fue. Y luego lo que él hace es pasar horas de horas ante el sagrario. Y aquí quiero invitar hermanos y hermanas, por favor, busquen las capillas de adoración en sus parroquias. Regálenle una hora al Señor de adoración. Y le regalan al Señor, pero en realidad se la están regalando ustedes, porque Dios está feliz en sí mismo. Nosotros, cuando vamos a orar ante el Santísimo, somos nosotros los que nos beneficiamos, somos nosotros los que nos llenamos de Él, somos nosotros los que recibimos todas estas gracias. Pero créanlo o no,
se convierte en un consuelo para el ser. Claro. Porque acuérdense que en Getsemaní Jesús dijo a los 3 que llamó, acompáñenme 1 hora. Mientras el Señor va a hacer el drama de ofrecerse por nosotros y optar por abrazar la cruz y toda la pasión, necesitaba la compañía de los suyos. Amén. Entonces, quedamos ahí con Francisco. Y ahora Jacinta. Y Jacinta tiene la misma enfermedad, pero ella muere. Ella está más grave. La llevan a Lisboa sola. Que muere sola en el hospital de Lisboa. La operan y queda abierta la herida. Todo el pecho quedó abierto, como el hueco que ella vio abierto del infierno. El hueco abierto, murió con el hueco abierto, pero sí se sabe que Jacinta continuó teniendo apariciones personales donde la Virgen le dio muchas indicaciones para la vida moral que el mundo necesitaba tener. Y Jacinta muere sola, muere sufriendo, pero siempre decía lo mismo: oh Jesús, es por tu amor, por la salvación de los pobres pecadores y en reparación por el Inmaculado Corazón. Bueno, madre, vamos a hacer una cosa. Aquí vamos a terminar porque vamos a entrar en el próximo programa al tema que teníamos preparado. Ustedes nos excusarán, pero aquí lo que pasa es que es un coloquio de amor y nosotros nos encendemos cuando pensamos en los sagrados corazones, en los corazones traspasados de Jesús y María, que merecen nuestra reparación y nuestro consuelo. Amén. Recuerden, los corazones de Jesús y de María merecen nuestro consuelo y nuestra reparación. Y la mejor manera de hacerlo es consagrándonos a los 2 corazones, consagrando nuestra vida, nuestra familia y todo lo nuestro a ellos, rezando el Santo Rosario y acompañando a Jesús en la adoración eucarística por lo menos 1 hora. Si pueden 3 veces a la semana, mejor. Si pueden diariamente, mejor, pero por lo menos 1 vez a la semana. Y queremos invitarlos al cenáculo eucarístico el próximo viernes 23 de enero, que será en la parroquia de San Raymond. Un lugar maravilloso para ir a consolar, reparar el Sagrado Corazón, pero sobre todo a dejar que el Sagrado Corazón eucarístico de Jesús nos hable a nuestros corazones. Madre, la voy a comprometer a algo. Ya viene la Cuaresma en cualquier momento. Terminamos ahorita la Navidad, pero la Cuaresma ahí viene. ¿Qué le parece si le regalamos al pueblo de Miami, y lo podemos tal vez mandar al mundo entero, un retiro de consagración a la Santísima Virgen para que en la Cuaresma y en la Semana Santa podamos con un corazón mariano reparar al Sagrado Corazón de Jesús y acompañar a la Madre Dolorosa? Y también para unirnos a la celebración del centenario, de lo que no hemos hablado, que vamos a hablar el próximo programa, y también porque hay que unirnos mundialmente, hay que unirnos a entender sobre la consagración y la comunión reparadora. Bueno, que el Señor les bendiga, los amamos y si Dios quiere nos encontramos el próximo domingo. Y que siempre vivamos y muramos dentro del corazón inmaculado de María y que le permitamos a ella triunfar en nuestra vida y en el mundo entero. Amén.